Querida iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en esa fe y en ese amor, los saludo, mis hermanos, paz a vosotros. Los invito a que tomen sus asientos, se pongan cómodos. Bendito sea Dios que me da la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar, mis hermanos, con el tema, antes de iniciar con esta hermosa predicación, quiero iniciar con una pequeña reflexión, cuya reflexión, mis hermanos, consiste en la reflexión del jardinero. ¿La han escuchado? No la sé, no lo sé, pero se las voy a platicar, mis hermanos. Y cuenta la historia de un jardinero que tenía un jardín hermoso, un jardín, mis hermanos, que resplandecía, tenía rosas, flores, de todo tipo de árbol y de todo tipo de plantas, y lucía aquel jardín de una manera hermosa. Este jardín, mis hermanos, este jardinero, todas las mañanas salía y platicaba con cada una de las flores, las chuleaba, les decía refranes, a manera de que aquel jardín, mis hermanos, se miraba un jardín lleno de vida, que inspiraba y motivaba a aquel jardinero a seguir trabajando con ánimo y con éxito. Un día decidió salir de aquel jardín, decidió caminar por las calles de aquel pueblo. Y mientras él caminaba, miró un jardín que se encontraba con aquellas plantas marchitas, tristes, abandonadas. El jardinero instantáneamente se metió a aquel jardín y empezó a atenderlo. Empezó a ponerle agüita, a arrimarle tierra. Entre tanto que él hacía este tipo de cosas, empezó a acariciarlas y a platicar con cada una de ellas. Empezó a alentarlas, a cuidarlas, hasta que logró ver un éxito en cada una de estas plantas. En el paso del tiempo, se acordó que tenía su jardín y rápidamente regresa a su jardín para ver cómo se encontraba. Y se da la sorpresa de su vida que su jardín, aquel jardín resplandeciente, hermoso y que se lucía ante todos los demás, empezaba a marchitarse. Aquellas hojas, aquellas flores empezaron a apagarse. El jardinero se llevó la sorpresa de su vida y sintió un rechazo. Ya no miró aquella elegancia, aquella belleza, porque mientras pasaba el tiempo, dedicó su tiempo a cuidar y alimentar a otras flores. El día de hoy, mis hermanos, traigo un tema que habla acerca del matrimonio, pero entre todo ello habla acerca de lo que es la lealtad y la fidelidad. Dos palabras, mis hermanos, que son distintamente, llevan un propósito diferente, pero es curioso cómo la una con la otra se exigen para caminar juntos en el matrimonio. ¿Qué es lealtad? Me gustaría verlo con ustedes. Y vamos a ver lo que es lealtad, cualidad de leal. La lealtad de un animal con su amo. ¿Y en qué animal podemos mirar la lealtad? ¿Un ejemplo? El perro, ¿verdad? La mascota favorita del hombre o de la humanidad. El perro, mis hermanos, es leal en todas las cosas. Cuando usted sale a trabajar y regresa, es el primero que brinca, chilla, grita y de todo, mis hermanos. Está feliz. Tiene 2 puntos y dice: sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. ¿Qué significa fidelidad? Y lo vamos a ver, dice: firmeza y constancia en los efectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos, la fidelidad en el matrimonio o las relaciones de pareja. Número 2, exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. La fidelidad de la imitación hizo difícil el descubrimiento del fraude. En este caso, mis hermanos, tenemos 2 palabras
que a su vez pareciera, mis hermanos, que son un poco diferentes o distintas, pero en su término no son diferentes, porque las dos nos ayudan a que seamos personas que tengamos un respeto primeramente a nosotros mismos y después a la persona que está al lado de nosotros. La lealtad y la fidelidad, mis hermanos, debe llevarse a cabo en nuestras vidas y no importa en el estado que estemos. Si somos niños, jóvenes, si somos adultos, padres, matrimonio, si somos trabajadores de alguna empresa, la lealtad y la fidelidad, mis hermanos, son dos cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que considerar muy fuerte en nuestras vidas, porque de eso entonces va a depender de cómo nos van a conocer a cada uno de nosotros. Si somos personas leales, el patrón va a darse cuenta, va a decir: yo cuento con tal persona, porque siempre está puntual, siempre está en el trabajo, esté enfermo, llueva, truene o neve, él está aquí. Una persona fiel, aquí conmigo. Si tengo que contar con alguien, es con tal persona, porque responde a todo lo que yo pido, porque da todo a lo máximo para poder a sí mismo sacar el trabajo, la producción de esta compañía. Pero la parte y el punto de todo esto es traerlo realmente a lo que es las fuentes principales de un matrimonio que Dios bendijo en los días de la creación, que fue a la mujer y al hombre, y se le dio la oportunidad de poder demostrarse uno a otro una lealtad y una fidelidad. Para esto, mis hermanos, quiero invitarlos que vayamos a ver qué es lo que dice Hebreos, capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 4. ¿Qué es lo que nos dice esta hermosa escritura? Curiosamente, cuando quiere uno encontrar el libro, el capítulo o el versículo, como que se complica más cuando estamos aquí al frente, pero ya lo encontramos. Habíamos dicho que era el capítulo ¿qué? Capítulo 13, verso 4 de Hebreos. ¿Qué es lo que dice? Dice de la siguiente manera: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas los fornicarios y los adúlteros juzgará a Dios. Honroso es ¿para quién, mis hermanos? Para todos. ¿Qué es, mis hermanos? El matrimonio. Lleva una honra para el padre y para la madre. Para el padre se siente honroso, aquel esposo se siente honroso de tener una mujer única, de tener una mujer delicada, una mujer que tiene sentimientos y emociones en su vida. Pero también a la misma vez, una mujer que tiene en sus brazos a un hombre fuerte, inteligente, un hombre con pasiones y emociones que logra sacar su casa adelante. Y dice el texto: honroso es en todos el matrimonio. Pero hay una parte entonces que está de preocuparse, porque habla acerca de lo que es la fornicación y ¿qué, mis hermanos? Y el adulterio. Habíamos mencionado que la fornicación y el adulterio son principios de la desobediencia a nuestro Padre Celestial con el pueblo de Israel. En la historia nosotros miramos al pueblo de Israel cómo va atrás de la idolatría y les dice Dios: fornicarios, adúlteros. Porque van atrás de ¿qué? Atrás de la idolatría, atrás de dioses, atrás de nuestros deseos y pasiones. Pero llega entonces el momento en que el hombre empieza a dejar de alimentar, de cuidar aquella flor, aquel jardín, y empieza a atender a cuidar a otras flores o a otros jardines y descuida lo que tiene en casa. ¿Y qué es lo que pasa? Dice nuestro Dios: con ellos yo voy a dar cuentas. Es de preocuparse. ¿Por qué? Porque tristemente hay gente
que no conoce la diferencia de lealtad y no conoce la diferencia de fidelidad. Y la pregunta es, ¿puedo ser yo leal y puedo ser infiel? Yo sé que todos en sus mentes ya respondieron y dijeron no. ¿Cierto o no? ¿O pudiera yo ser fiel y ser desleal? Por supuesto que no. No concuerda. No concuerda, mis hermanos, porque leyendo este párrafo dice, partiendo de la base de que en la definición de la lealtad está la fidelidad y en la fidelidad está la lealtad, mi respuesta es clara y es un no. No se puede ser leal habiendo sido infiel, porque en el momento que cometes una infidelidad, dejas de ser leal. Y viceversa, en el momento en que dejas de ser leal, ¿eres qué? Eres un infiel. Todo esto surge, mis hermanos, porque en una plática que tenía con un compañero, él mencionaba y decía, mira, yo a mi esposa le he dejado saber que yo le voy a ser leal en todas las cosas, pero también le he dejado saber que no le puedo ser fiel. Entonces, entró esta interrogante en mí y esta meditación y digo, es necesario que nosotros tengamos ese conocimiento. Mis hermanos, tenemos que ser leales, pero también a la misma vez tenemos que ser fieles. No cabe, mis hermanos, en el Hijo de Dios tener el concepto de decir, bueno, pues voy a ser leal, voy a responder en todas mis obligaciones, en todos mis labores y voy a ser leal con mi esposa a lo máximo. Pero no le prometo ser fiel. Y recuerden que es una de las primeras promesas que hacemos cuando entregamos nuestros votos. Ser fiel ¿a quién? A nuestra pareja. Entonces, dice Mateo en su capítulo 19, Mateo en su capítulo 19, verso 3 al verso 6, dice la siguiente escritura de la siguiente manera. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La respuesta que contesta nuestro Señor Jesucristo y dice, y él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que ¿no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Cuántos iban a ser, mis hermanos, de dos? Uno nada más. Y menciona bien claro que es un hombre y una mujer. No menciona de una tercera persona. Y es curioso cómo en muchas de las ocasiones, no vamos a hablar acerca del divorcio porque el enfoque, mis hermanos, es lealtad y fidelidad. Es curioso cómo en muchas de las ocasiones, en los trabajos, en las escuelas, en la calle, tanto como el hombre y la mujer, suele suceder que tienen esa tendencia del jardinero. Salen de la casa, dejan a su jardín resplandeciente, hermoso, presentable, y se van a la calle y empiezan a ofrecer palabras de motivación, palabras de aliento, palabras de inspiración a otra flor, a otro jardín. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a casa no tiene ese mismo deseo de hacer sentir, de hacer revivir aquella emoción, aquel sentimiento que existió en una ocasión en los principios de aquel amorío. Pero esto, mis hermanos, no se va solamente con los matrimonios, porque hoy en nuestros días hay jóvenes que están creciendo y que están empezando a vivir un noviazgo.
Y para esto también se requiere lealtad y se requiere, ¿qué, mis hermanos? Fidelidad. Dice, mis hermanos, que lealtad va de siguiente o va enseguida de honor. Y de la fidelidad, mis hermanos, enseguida que va el respeto. Por lo tanto, tanto como trabajadores, matrimonios, compañeros, a donde estemos, usemos de estas dos palabras en nuestras vidas. Usemos de estas dos estrategias para poder identificar nuestras personas como ¿qué? Como hijos de Dios, como lo que nuestro Dios nos ha venido a llamar, que seamos fieles y leales. La siguiente escritura se encuentra en Malaquías capítulo 2, verso 13. Malaquías 2, 13, y dice de la siguiente manera: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a presente para aceptarlo con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, cuando la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Por qué? ¿No hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del Espíritu? ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales. El hombre que piensa que al salir de la casa y empieza a cuidar, a alentar y a hablarle suave a otra persona, o la mujer que se levanta de la cama y empieza con palabras suaves, delicadas, para otra persona, mis hermanos, lo que empieza a hacer es empezar a construir una casa sobre la arena. Y esa casa, mis hermanos, en cualquier momento puede caer. Es por esa razón que viene este mensaje, viene esta palabra. Y la palabra de Dios, mis hermanos, dice que llega a tiempo y nunca fuera de tiempo. Es por esa razón que en estos días tenemos que tener mucho cuidado, porque afuera las redes sociales, en nuestros trabajos, es una publicación diaria que se está transmitiendo de que está bien. No hay ningún problema que tú seas una persona desleal o una persona infiel. Todo es normal. Es común en nuestros días. Y la pregunta es, ¿esto está bien delante de la presencia de Dios? Y la respuesta es no. Si le preguntamos a un joven que ha pasado por estos tormentos de dificultad, donde el padre y la madre tienen indiferencias por causa de ser infieles, ¿qué va a contestar el joven? ¿Va a estar contento? ¿Va a estar feliz? Por supuesto que no. Y por esa razón, mis hermanos, entonces dice Santiago, capítulo 1, verso 13. ¿Qué es lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. ¿Qué le pasó al rey David, mis hermanos? Mientras él no hacía nada y estaba relajándose encima de la azotea de su casa, dice que miró a una mujer que se estaba bañando, y a su parecer fue de mucha hermosura. Y empezó entonces, mis hermanos, a dejar fluir lo que está diciendo el texto. Dice el verso siguiente:
Y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado. Y el pecado siendo cumplido, ¿qué engendra? Engendra muerte, mis hermanos. Y es de preocupación que esas cosas puedan existir dentro de la iglesia. Es de preocupación que la gente hoy en nuestros días no tenga la delicadeza de conocer y de aprender y de estudiar acerca de lo que nuestro Dios quiere para el futuro de las nuevas generaciones. Entonces es importante que nosotros tengamos este concepto muy en alto. La lealtad, el honor, la fidelidad y el respeto. 4 cosas que son muy eficaces en nuestras vidas y que no tenemos que pasar por alto. En muchas ocasiones quisiéramos pensar que es solamente lo físico lo que puede destruir un hogar. ¿Qué más puede destruir un hogar? ¿O de qué manera pudiéramos ser infieles a un matrimonio? ¿Solamente de lo físico? Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Capítulo 5 de San Mateo, verso 28. Verso 28 de San Mateo. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién conoce los pensamientos, mis hermanos? Solamente nuestro Dios. La persona que está a tu lado es probablemente que le puedas engañar 1, 2, 3 y cuántas veces tú quieras puedes engañarle. Pero date cuenta que el desleal o quien se está llevando a cabo el pecado o la falta eres tú. No es tu compañera quien le estás afectando en su totalidad. Pero en una parte estás destruyendo aquella fuerza, aquel vigor, aquella personalidad de ella. O al revés, hacia el varón. Y es importante entonces que cada uno de nosotros tomemos en cuenta que no es solamente de lo físico. Hoy en nuestros días las redes sociales se prestan para llevar a cabo infinidad de actos desagradables delante de la presencia de nuestro Dios. Todo está con apachurrar un botón, borrar información, adquirir información, llenar de lo que nosotros queremos nuestras redes sociales, y de allí está el pecado. Mateo capítulo 15, verso 19, ¿qué es lo que dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué sale, mis hermanos? Muerte, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y ¿qué más? Y blasfemias. ¿De dónde salen? ¿Del corazón que palpita sangre? ¿O de nuestros pensamientos? De ahí salen, mis hermanos. Dice que el corazón es nuestros pensamientos y que de ahí salen todas este tipo de cosas. Y ya nos dimos cuenta que una vez de que nosotros abramos la puerta a crear un pensamiento, ¿qué viene por consecuencia? El embarazo. Y después del embarazo, mis hermanos, la muerte. Y nadie quisiera estar en ese estado. Es por esa razón, mis hermanos, que nuestro hermano Adiel mencionaba y decía, si estás aquí es porque Dios te puso en este lugar. Dios te ha dado la oportunidad de que te lleves este mensaje. ¿Lo vas a poner en práctica? ¿En dónde? Primeramente con tus papás. Después, papá con tus hijos. Después, matrimonio, esposo, esposa, lealtad y fidelidad. Y así nos lo vamos a llevar, mis hermanos, hasta compartirlo con todas las personas que nos rodeen en nuestro día con día. Esto no es todo. ¿Cuánto sufre, mis hermanos, un matrimonio que es quebrantado por causa de la infidelidad? ¿Cuánto sufre? Los sentimientos son encontrados. Probablemente el padre o probablemente el esposo o la esposa sufran uno más que el otro, no lo sé.
Pero al final de cuentas, realmente lo que preocupa, mis hermanos, ¿qué es lo que se siembra en aquella generación de aquel par de personas que tenían hijos, que tenían hijas? Ahí es la parte preocupante. ¿Cuánto se sufre? ¿Cuánto se llora? Niños y niñas que sin saber qué es vivir o qué no es vivir, desean quitarse la vida por causa de las decisiones de los padres, por causa de los malos caminos que lograron tomar en su caminar. Así como sucede en la humanidad, hay un Dios que en un principio llamaba, aclamaba, orientaba y corregía a un pueblo llamado Israel. A este pueblo nuestro Dios le habló una vez, 2 veces, 3 veces y cuantas veces fueron necesarias, con el propósito de hacerlos caminar conforme al mandato de nuestro Dios. ¿A cuántos de aquí nos gustaría que alguien nos fuera desleal? No solamente nuestras esposas o nuestros compañeros de nuestro matrimonio, un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, quien sea. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que alguien nos fuera desleal o infiel? Creo que a nadie, ¿verdad? Creo que desde el momento que alguien hiciera ese tipo de actos, por amor a la persona, por amor a mí y por amor a Dios, pusiéramos como una división y dijéramos, ok, hasta aquí. Creo que no voy a volver a confiar en ti. Te voy a respetar, te voy a brindar mi cariño, mi amor, pero hasta aquí. Porque todos sabemos qué tan grande es esa barrera, pero es muy delgadita. ¿Qué es lo que dice el primer libro de los Reyes en su capítulo 2? Capítulo 2, verso 3 dice de la siguiente manera: hasta entonces, Primera de Reyes, capítulo 2, estoy leyendo el capítulo 3, disculpen hermanos, dice el verso 3 de la siguiente manera: guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seáis dichosos en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón del trono de Israel. Una promesa que hace nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel. Si ustedes, si tus hijos se regresan a mí y andan conforme a mi voluntad, yo hago una promesa para con ellos y yo, dice, me comprometo a que ellos obtengan lo que yo les he prometido. Pero hay una contraponencia y la parte que llega a efectuar es la obediencia a la respuesta de Dios. Si nosotros obedecemos, ¿qué va a haber? Va a haber para nosotros, mis hermanos, una bendición. Dice el siguiente libro, Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice de la siguiente manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. No es solamente una generación, 2 generaciones, mis hermanos, 3. No, nuestro Dios dice que guarda su pacto.
Nuestro Dios dice que es fiel, es misericordioso, es bondadoso para con su pueblo, pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que la lealtad que nosotros debemos de tener tiene que ser, mis hermanos, con la fidelidad. Así como nuestro Padre Celestial es fiel en sus palabras, así nosotros tenemos que cumplir fielmente su hermosa palabra. Y esto es, mis hermanos, no por condición de hombres, esto es por condición de amor propio de nosotros hacia nuestro Dios. Yo acepto servir a Dios por amor. Yo acepto dejar todas aquellas cosas que perjudican mi vida espiritual por amor a Dios. Yo acepto transformar mi vida no por los demás. Yo acepto transformar mi vida por amor a Dios. Él es quien hizo el llamado, ¿cierto o no? Siguiente texto, Jeremías capítulo 3, verso 12. Jeremías capítulo 3, verso 12 dice de la siguiente manera hasta el verso 14. Ve y aclama estas palabras hacia el Aquilón y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños, debajo de todo árbol hombroso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Por lo tanto, dice el verso 14: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y yo os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré ¿a dónde, mis hermanos? A la bella ciudad de Sión. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Nuestro Padre Celestial. Dice: yo soy el esposo. Por supuesto, también conocemos que el esposo es nuestro Señor Jesucristo. Pero a todo esto, mis hermanos, tenemos nosotros un compromiso. Y nuestro compromiso, mis hermanos, es regresarnos a los brazos de nuestro amado, de nuestro Padre Celestial. Así como todos queremos que haya lealtad de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros patrones, de nuestros compañeros de trabajo, de las personas que nos contratan, queremos que sean leales y fieles. Así de la misma manera también hay un Dios que busca tu lealtad, busca tu fidelidad a gritos, a ruegos, y suplica que te arrepientas y procedas a cambiar y a transformar tu vida para darle la gloria y la honra que Él se merece. Ese es nuestro Dios. Quise tocar la parte sentimental de cada uno de nosotros, viendo la importancia de cómo en muchas ocasiones nos duele tanto que una persona nos sea infiel o nos sea desleal. Pero así como a nosotros nos duele, así como a nosotros nos hacen llorar cuando este tipo de cosas suceden, hay un Dios que nos crió y nos formó, que nos ama con todo su corazón y que se preocupa por el bienestar de nosotros. Y nos dice: arrepiéntete. Si tú te arrepientes, yo no voy a usar aquella ira, aquel enojo contra ti, sino que al contrario, dice que vas a usar de aquella hermosa estrategia del jardinero: regarte, ponerte tierra, hablarte y darte todo lo que tú necesitas para estar a los pies de nuestro Dios. Mis hermanos, que Jehová bendiga su palabra hermosa sobre cada uno de ustedes, y que vayamos a casa pensando y meditando en las cosas que nuestro Dios quiere para cada uno de nosotros. Jehová les bendiga, nos guarde y nos proteja. Pasa a vosotros, mis hermanos.